Aquí comienza Demos el primer paso, el informativo de la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia. Demos el primer paso. Muy buenas noches, comienza Demos el primer paso. Este es el informativo de la visita del Santo Padre a nuestro país entre el 6 y el 10 de septiembre. Hoy, un invitado de lujo, el director de la visita apostólica, Monseñor Fabio Suescún. Excelencia, ¿cómo está? Bienvenido. Daniel, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar en este programa que mantiene a todos los cristovidentes informados sobre el gran acontecimiento de la visita del Papa Francisco. Muchas gracias, un honor tenerlo acá en nuestro programa. Excelencia, comencemos. ¿Qué novedades hay aparte de algo con lo que podamos introducir el programa acerca de esta visita apostólica? Bueno, como novedades tenemos las visitas que hace el Vaticano al país. En esta última semana hemos tenido la visita de los maestros de ceremonias del Vaticano, es decir, aquellos que están encargados de las ceremonias litúrgicas. ¿Vino Pietro Marín, el ceremoniero? Sí, vino el Pietro Marini, estuvo acompañado por dos monseñores más. Visitaron todas las ciudades, los sitios donde van a realizarse las celebraciones eucarísticas, tuvieron contactos con los encargados de la música, de los coros y también con los maestros de ceremonias locales. A ese respecto, entonces, las ceremonias grandes, Monseñor Suescún, ¿cuáles son? Primero, Bogotá. Bogotá, en el Parque Simón Bolívar. 4 de la tarde. Hacia las 4:15. 4:15 de la tarde. Villavicencio. Villavicencio en las horas de la mañana, en un lote muy especial que se está preparando allá. Santa Misa en Villavicencio. La Santa Misa en Villavicencio. Sí. Va a haber otros hechos, otros eventos, pero en las horas de la mañana tendremos la Santa Misa. Medellín, Parque Juan Pablo II, Aeropuerto La Herrera. En el Aeropuerto La Herrera será la Eucaristía también en las horas de la mañana. Horas de la mañana. Y Cartagena. Cartagena tendremos la Eucaristía hacia las 4 de la tarde en Contencar, eso queda ahí en el puerto de Cartagena. En la sociedad portuaria de Cartagena. Es de la sociedad portuaria, es donde llegan todos los containers y los depositan. Es un lugar maravilloso cerca al mar. Bellísimo, con una también. Vista estupenda, de manera que creemos que va a ser también un acto muy lindo al atardecer en Cartagena. Y Monseñor Pietro Marín dijo algo, dio algunas indicaciones específicas para esas cuatro ceremonias. Ellos vienen a ver cómo está la organización, con qué contamos, qué personas nos pueden colaborar, cómo son los lugares e indudablemente van dando indicaciones. Ya normas concretas fueron dadas, está preparándose el misal que usará el Santo Padre y también tendremos la oportunidad de escuchar a quienes viajaron con Monseñor Marini para que nos informe. Hoy están terminando la visita que hicieron precisamente a Cartagena. ¿Y Monseñor Marini está en Colombia en este momento? Está saliendo en este momento de Colombia. Se está saliendo. Sí. Bueno, bien, un buen inicio. El encuentro con los jóvenes, Monseñor Suescún, es en Bogotá. Cuéntenos un poquito. Tendremos el encuentro en la Plaza de Bolívar con los jóvenes. Un encuentro que es el primero que va a hacer el Papa con el público. En las horas de la mañana el Papa irá a la Casa de Nariño a cumplir con una serie de actos protocolarios, pero también a encontrarse con un grupo de líderes, de empresarios, de personas de la cultura. Y luego en la Plaza de Bolívar lo estarán esperando los jóvenes. Y esperamos que el Papa, todavía el programa definitivo no ha sido presentado, hable desde el balcón del Palacio Cardenalicio a los jóvenes allí congregados. Muy bien, lo quiero invitar a usted y también a la audiencia para que miren otros preparativos que hay en torno a ese encuentro con los jóvenes, que será el 7 de septiembre en las horas de la mañana en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Mundial da Juventude.
La Arquidiócesis de Bogotá prepara el encuentro que tendrá el Papa Francisco con los jóvenes el próximo 7 de septiembre en la Plaza de Bolívar. Serán más de 22.000 adolescentes de diferentes iglesias y diócesis del país que recibirán al pontífice y que estarán en ese lugar luego de un proceso de invitaciones que fueron enviadas por los organizadores. Hemos hecho ya una convocatoria a través de comisiones de pastoral juvenil de las distintas diócesis del país, a través de la sección de adolescencia y juventud de la conferencia episcopal, a través incluso de algunos movimientos apostólicos de CONACET y del Servicio Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá. Se ha hecho así la convocatoria para llegar a todos aquellos jóvenes que ya por su historia se identifican con la Iglesia, se identifican con el Papa. Para los organizadores es importante que el Santo Padre se lleve lo mejor de los jóvenes del país. Por eso, desde ya preparan un evento especial para recibir al Papa Francisco. Bueno, ahí esperamos estar con todos los jóvenes. Serán 22.000 jóvenes en plaza que le recibirán, le acogerán. Jóvenes que posiblemente estarán preparados para hacer algún acto simbólico, de manera que este saludo sea algo bello, sea algo que marque la diferencia también con cualquier otra multitud que simplemente se alegra y pues eleva un grito de júbilo, ¿no? El discurso del Papa Francisco ante los jóvenes es uno de los eventos más esperados durante sus visitas apostólicas, porque los motiva a seguir adelante y construir un mejor futuro para sus países. Por eso, desde ya los fieles esperan cuál es ese mensaje que les dejará a los jóvenes de Colombia. Non siamo venuti al mondo per vegetare. Es contundentes, excelencia, ¿no? Que siempre maravillosas. ¿Qué me opina esa? Que son muy vitales, ¿no? Que les responden a los jóvenes, a sus inquietudes y que les habla con mucha claridad. Hoy hubo algo, hoy fueron los obispos de Panamá al Vaticano y le dijeron, y otra vez salió de que sí iba a estar o no en la Jornada Mundial de la Juventud del 2019 y volvió a decir, el Papa estará, no sé si yo. ¿Usted cree que por qué está diciendo eso en el sentido de que se podría pensar que también puede renunciar próximamente? ¿O por qué él creo que es una expresión de esas que nosotros decimos, ¿no? Yo no puedo garantizar que yo voy a estar porque nadie tenemos comprada la vida. Si Dios quiere, estará el Papa. No sé si sea yo. Me parece que es estar como debe estar el cristiano, siempre vigilante y en las manos de Dios, y no dar por sentados los hechos del futuro, si Dios quiere. Bueno, sí, una buena interpretación. Y esperamos que Dios lo quiera, claro. Después de la Plaza de Bolívar, Monseñor Suscún, ¿qué sigue en el itinerario en Bogotá? Bueno, el Papa hará una visita a la catedral y luego pasará al Palacio Cardenalicio al encuentro con los obispos de Colombia. Bien. Ahí terminará su jornada para prepararse al gran acontecimiento de la Eucaristía en el Parque Simón Bolívar. Ese traslado, Plaza de Bolívar, Nunciatura, donde va a almorzar, ¿es en carro, en papamóvil o Miren, eso así? A mí no me gustaría adelantarme con tantos detalles. Esos detalles vendrán en el programa definitivo. Pero hay dos clases de transporte, es lo que yo puedo decir. Un transporte que es el papamóvil, donde ojalá la mayoría de gente salga a ver al Papa. Es muy importante que la gente quiera ver al Papa, tenga la oportunidad de ver al Papa. Y otros, para los desplazamientos más rápidos, son hechos en automóviles cerrados. Me imagino que después del cansancio que el Papa tiene en el trabajo de la mañana, pues hará un desplazamiento en vehículo cerrado a regresar a la Nunciatura. Eso viene todo programado paso por paso cuando se dé a conocer el programa definitivo. Muy bien. Antes de seguir a Villavicencio, porque el programa termina en Bogotá con la Santa Misa en el Parque Simón Bolívar. Sí. Estamos hablando del 7 de septiembre. El 8 de septiembre es un jueves. Un viernes.
viernes, Villavicencio. Villavicencio. Pero antes estuvieron en Bogotá, Monseñor Suescún, capacitando periodistas, un grupo de vaticanólogos o vaticanistas extranjeros. Dieron una formación estupenda acerca del mensaje del Papa, de sus enseñanzas, de cómo tratar al sumo pontífice en el sentido a la hora de informar. Dialogamos con uno de ellos, se llama Jacques Valero, es el fundador de Voces Católicas y manifestó esto para el noticiero Demos el Primer Paso. Es un ingeniero español y ahora es experto en el Papa Francisco. Fundó hace 10 años el grupo Voces Católicas, que busca formar voceros efectivos en temas de la Iglesia en todo el mundo. Jacques Valero estuvo hoy en Bogotá y habló con un grupo de más de 200 periodistas sobre el pensamiento de Francisco. Para mí lo más importante es que está cambiando la óptica de la Iglesia y está poniendo a las personas por encima de las instituciones, de la institución, y está diciendo: lo importante es que Dios te ama, Dios te acoge, y luego los mandamientos vienen en segundo lugar. Y este punto, ¿por qué en segundo lugar los mandamientos? Él no va a cambiar ninguna doctrina, ninguna tradición, pero va a cambiar la óptica para que seamos estemos mucho más interesados en las personas y en ayudarles. Entender si algunos se van de la Iglesia, ¿por qué se van? Si están fuera, ¿por qué están fuera? Acogerles, explicar las cosas desde su punto de vista. Ofrecer la misericordia de Dios. Para este experto en Francisco, ¿qué es lo más importante hasta ahora de su pontificado? A mí me gusta mucho esta idea de que estamos en un hospital de campaña, donde estamos heridos y nos ayudamos. Y otra, la cultura del encuentro. Me encanta esta, porque la cultura del encuentro es que en el mundo hay mucha división, mucha ruptura, y tenemos que crear esta cultura del encuentro entre personas, entre países, entre religiones, entre creencias, de todo. Y eso es crear un mundo mejor. Jacques Valero, un hombre calmado y a la vez profundo, que hoy está dedicado a propagar el mensaje de un gran papa. Bien, Monseñor Suescún, Villavicencio, es el día... Viernes 9. No, 8, perdón. 8, sí. Viernes 8. Él duerme en la Nunciatura, el Santo Padre duerme en la Nunciatura en Bogotá. ¿Y cómo es? No, el Papa viaja, los viajes serán aéreos siempre. Sí. Viaja a Villavicencio, al aeropuerto de Apiay, y luego va a hacer un recorrido hasta llegar al sitio que es un sector que se llama Malocas, en Villavicencio. Ah, muy bien. Ahí tendrá la celebración de la Eucaristía, luego irá a descansar, es una jornada con un clima ya más ardiente, y luego por la tarde tendrá el encuentro de la reconciliación. Para el Papa el tema de la reconciliación, que está muy unido al tema de la misericordia, es un tema bien importante. Entonces va a haber en un coliseo de ferias que hay en Villavicencio, en el mismo sector, va a haber ese encuentro de reconciliación. Y hay quienes van a estar, entonces sí he especulado mucho, si van a estar o no los guerrilleros, víctimas. Yo creo que todos debemos estar, claro, será un grupo representativo, pero todos los colombianos necesitamos reconciliación. A veces nosotros centramos mucho la reconciliación por los enfrentamientos violentos que ha habido, pero no tenemos que tener presente que hay muchos encuentros que crean fricciones entre las personas y que necesitan realmente una reconciliación, peleas en el hogar, discusiones y animadversiones dentro de las mismas empresas, relaciones a veces no gratas con el vecindario. Eso es invitación a reconciliación. Si nos quedamos únicamente en el aspecto del encuentro violento que hemos padecido, pues a veces nos podemos sentir excluidos. Yo creo que va a haber una reconciliación. Los en jefes el sentido, de la guerrilla. Claro, no sé si estén, no puedo dar esa información todavía porque no lo sé, pero indudablemente que habrá víctimas, habrá gente que han padecido la violencia, habrá gente que ha propiciado y generado violencia, pero es un acto símbolo.
para invitarnos a todos en la presencia del Papa a reconciliarnos con Dios y a reconciliarnos con el hermano. Y otro punto también en Villavicencio, a reconciliarnos con la naturaleza. Y ahí entra también ese mensaje del Papa tan claro, que es cuidemos la casa común, cuidemos la creación. Y qué lindo marco para hacerlo, que ese ambiente de los llanos, lleno de vida, lleno de agua y lleno de esperanzas para el país. El ELN ha dicho desde Ecuador que quiere reunirse con él, o no reunirse, sino presentarle al Papa cómo va el proceso con ellos, el proceso de negociación. Sería en Villavicencio también, entonces, de llegarse a que el ELN Pues consiga... el ambiente es ese, el ambiente de reconciliación, donde habrá más énfasis sobre este sentimiento, es ese. Esperamos que todos aquellos que escuchen la voz del Señor a hacer las paces, a reconciliarnos, pues tenga eco en esta celebración y en toda la visita del Papa. Muy bien. Excelencia, lo quiero invitar a que veamos algunos testimonios de periodistas que recogimos en ese encuentro, en esa capacitación, donde nos dicen para ellos por qué es importante la visita de Francisco a Colombia este año. Me parece importantísimo, porque sin duda pues Colombia es un país con un alto nivel de católicos, muchísimos, y la visita de un papa a cualquier nación es un hecho histórico, obviamente, no solamente por lo que significa espiritualmente para la gente que cree en el Papa Francisco, sino porque es un motor de la economía, porque obviamente Colombia se termina convirtiendo en un epicentro importante para América Latina, llega mucha gente a la visita del Papa. Este Papa es muy interesante porque es un Papa distinto, es un Papa que le habla mucho más cercano a los jóvenes. Es un evento muy importante, creo que se da en la mejor situación del país, donde estamos viviendo una transición de un país en guerra a una pacificación, y creo que es reafirmar todo eso que está pasando. Además que es necesario por la crisis de valores que está viviendo hoy en día la familia, la sociedad, la descomposición que estamos atravesando, y es reafirmar los valores católicos que son tan importantes. Sin duda creo que va a ser una de las noticias del año, si no la noticia del año. De hecho, es tan importante que, bueno, estamos aquí reunidos todos los periodistas y comunicadores, que no solamente de Bogotá, sino de distintas partes del país, para ver cuál es la mejor forma para poder hacer un cubrimiento que sea importante, no caer en los lugares comunes, sino realmente resaltar lo más importante, la visita del Papa. Es un evento sumamente importante, más teniendo en cuenta la trascendencia de la Iglesia Católica, de la religión católica en nuestro país. Por ello es muy importante por la cantidad de católicos que hay en nuestro país, pero también, por supuesto, por el mensaje del Papa, un Papa reformador. De corazón lo digo que es una bendición. Yo creo que de alguna u otra manera tener a uno de los personajes más importantes a nivel mundial, tenerlo en nuestro país, sobre todo con ese sentido de pertenencia, de amor, es maravilloso. Pues puede ser el acontecimiento del año o de los últimos años en Colombia. El mensaje del Papa Francisco es muy importante en un momento donde el país necesita reconciliación y unión. Personalmente me parece una visita muy importante. Yo soy católica, soy muy católica, muy religiosa, o sea, para mí va a ser una experiencia personal increíble, pero adicionalmente, profesionalmente también creo que es un reto muy importante. La visita del Sumo Pontífice para cualquier país y para cualquier periodista es algo muy grande, digamos, en cuanto a temas logísticos, en cuanto a tema de informarse, en cuanto a temas de historias que pueden surgir de ahí. Yo tuve la experiencia de cubrir la visita del Papa a México y les cuento que esto es algo que uno puede calcular una dimensión, pero siempre la realidad sobrepasa lo que tú te hayas imaginado. La cantidad de gente que va a esos eventos es inimaginable, la cantidad de historias que tú te encuentras es inimaginable. Descubrir esa hermosa faceta del catolicismo, que no es el cristiano típico que uno se encuentra en la calle, sino que es gente realmente, digamos, llenos de amor y de misericordia, también es impresionante. Entonces es algo muy importante, personal y profesionalmente. Usted, Monseñor Sescún, sí que tiene experiencia de eso último. Usted organizó, no me faltó presentarle ese punto tan importante, la visita de Juan Pablo II en 1986. Además fueron 7 días. Y un itinerario, podríamos decir, extenuante. Ese último testimonio de la periodista Aristizábal,
¿Cómo nos puede ampliar un poco más a ese respecto? Porque aquí sí que el papel, o mejor, la realidad supera con creces lo que se ponga en el papel. Esa es una gran verdad. El corazón se llena de emoción. Yo recuerdo que había mucho nerviosismo antes de llegar el Papa, estoy refiriéndome 1 a 2 horas antes. Ajá. Pero ya cuando el Papa aterriza, el corazón se llena de fe, aumenta uno la fe, se llena de sentido patriótico, se siente uno orgulloso de que venga a la patria, se siente acompañado, se siente visitado, como cuando uno en la casa tiene un huésped que le profese especial cariño, y siente uno ganas de atenderlo, es decir, que el Papa experimente amor, experimente cariño, se sienta en su casa, como lo decimos nosotros ordinariamente, y además, pues uno sabe que ahí hay una sorpresa. ¿Por qué? Porque el Papa es una sorpresa de Dios, es un regalo de Dios. Y el Papa con sus actitudes y el Papa con sus palabras nos hace pensar en otras cosas, entre otras cosas en Dios y en Jesús, que es un tema que muchas veces lo tenemos fuera de nuestra vida y por eso a veces nuestra existencia como que no tiene sentido, no está llena, no está con alegría, en paz, con tranquilidad, porque falta Dios. Yo no quisiera que nosotros omitiéramos la relación entre el Papa y Jesús el Señor, porque el Papa nos trae a Jesús, el Papa es el sucesor de Pedro, el elegido por Jesús para llevar adelante la barca de la Iglesia, y nuestra vida no tiene sentido como creyentes sin la presencia de Jesús, y Jesús siempre es sorpresa cuando nosotros nos dejamos sorprender por Él y cuando nosotros nos abrimos, como lo decía la periodista, a la experiencia de la trascendencia y a la experiencia de Jesús. Así nos insistieron en ese curso de capacitación. Y a propósito de sorpresa, el cardenal Salazar dijo que la visita iba a tener una sorpresa, que habló con el Papa hace unos 15 días en la reunión del CELAN en Roma. ¿Sabe usted algo de esa sorpresa? Estoy sorprendido y estoy esperando que nos cuente cuál es la sorpresa. Pero usted de pronto le preguntó. No, la verdad es que no lo he encontrado. Me parece que no es prudente preguntarle porque se pierde el sentido de la sorpresa y esperamos a ver cuándo nos la va a comunicar. La beatificación se habla del sacerdote Pedro María Ramírez. Se dice martirizado eso, en Armero en el 48. Sí, el factor sorpresa mira hacia la beatificación del llamado mártir de Armero, o también de pronto de Monseñor Jaramillo, que fue sacrificado en ¿Casanare? No. En Arauca. En Arauca, sí. Siendo obispo, que lo secuestraron y lo torturaron. Y luego lo asesinaron. Sí. Bueno, lo invito, Monseñor Suscún, a ver más noticias, si le parece. Veamos. Otras noticias de la visita de Francisco a Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre. La Arquidiócesis de Bogotá busca 10.000 voluntarios para la visita del Papa Francisco a la ciudad. La convocatoria está dirigida a jóvenes entre 18 y 35 años pertenecientes a movimientos eclesiales o parroquias de la capital. Indígenas del Putumayo y Guayús serán los encargados de tejer a mano los ornamentos que serán usados por el Papa Francisco durante su visita al país. Las reconocidas diseñadoras Pilar Castaño y Mercedes Salazar serán las encargadas de realizar los diseños que serán bordados. En Cartagena se creará la Ruta Verde, una iniciativa que busca sembrar más de 12.000 árboles antes de la visita del Papa Francisco. La campaña es impulsada por el párroco de la iglesia San Pedro Claver, quien asegura que se basa en la encíclica Laudato Si, para proteger el medio ambiente. Además, se conocieron nuevos detalles de la visita del Papa Francisco a la ciudad heroica. El sumo pontífice estará en la iglesia San Pedro Claver y visitará 2 barrios pobres, La María y Los Pescadores. La Conferencia Episcopal de Colombia y el Comité Ejecutivo de la visita del Papa Francisco organizaron una serie de encuentros para preparar a los periodistas.
Los cursos serán dictados el 22 de junio en Medellín, 23 de junio en Cartagena, 27 de junio en Villavicencio y finalmente el 28 de junio en Bogotá. Está al aire, demos el primer paso, el informativo de la visita apostólica de Francisco a Colombia. Bien, Monseñor Suescún, Medellín. Hablemos un poco del itinerario en Medellín. Cada ciudad tiene un lema o un sentido del día. Sí, un tema. En Bogotá será el tema de la vida, la paz y María como madre de la vida. En Villavicencio ya lo vimos, el tema de la reconciliación con Dios, con los hermanos y con la naturaleza. En Medellín el tema es muy lindo porque es esencialmente cristiano, es la vocación de nosotros como discípulos de Cristo y misioneros suyos. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios a ser hijos de Dios y por eso llevamos el nombre de cristianos. Esa vocación muchas veces nosotros no la tenemos muy en cuenta. Dios me ha llamado a seguir a su Hijo Jesús, como llamó a Pedro o a Juan o a Santiago. Y además de esa vocación común que tenemos nosotros, existe unas vocaciones que llamamos consagradas. Los sacerdotes, los religiosos, los seminaristas, y queremos vincular también mucho la familia, porque la familia es también llamada. Entonces en Medellín... Ese punto es nuevo. No teníamos el de la familia pues y tal en vez Medellín. no se había conocido. No. Pero no es el tema de la familia en general, es el tema de la familia bendecida por Dios con vocaciones sacerdotales o religiosas. Ah, muy bien, con ese énfasis. Exacto. Entonces eso tendrá lugar por la mañana la misa en Medellín, en el aeropuerto La Herrera, y por la tarde tendremos en un coliseo que es la Plaza de Toros de la Macarena, que está muy bien adaptado como centro de encuentro. Ahí tendremos el encuentro de seminaristas, sacerdotes, religiosas y religiosos. Calculamos una capacidad de 10.000 personas, acompañados por su papá y su mamá. Muy bien. No por hermanos, no, papá y mamá que van con los hijos a participar de esa ceremonia. Me parece que va a ser muy lindo ese encuentro. Estamos rematando, Excelencia, tema de las boletas. Nos preguntan mucho de otras ciudades, por ejemplo, Cali, Bucaramanga, Barranquilla. Quieren asistir a las ciudades más cercanas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde van a repartir esas boletas? La verdad es que el principio consiste en que para ver al Papa no se necesita boleta.